Buenas tardes con todos. Para el GBC Perú es un gusto tener a Ernestina Bravo como expositor el día de hoy. Eh, Ella es una profesional con amplia experiencia en la certificación WELL y otras. Ernestina, para los que no la conocen, es arquitecta por la Universidad de Talca, tiene un Master Degree en la Universidad Técnica Federico Santa María, además de otros dos diplomados en valorización y en edificación sustentable. Ha trabajado en empresas ampliamente reconocidas como Arauco, como Salfa Corp, y actualmente y desde el año 2009 lidera su propia empresa, 88 Limitada, que tiene amplia experiencia en certificaciones WELL y otras locales del mercado chileno. Recientemente es socia del GBC y para nosotros es un enorme placer tenerte, Ernestina, el día de hoy y nuevamente agradecerte tu participación y que seas socia del GBC peruano actualmente. Tus palabras, Ernestina, y gracias. Gracias a ti, Lucas, a Maite, a Miranda, a todo el Perú GBC que nos han acogido como 88 de manera muy cordial, muy grata. Tuvimos la oportunidad de conocernos en persona ya hace más de un mes y esperamos también a fin de año poder retornar a la reunión de socios. Voy a compartirles mi presentación. Primero, naturalmente agradeciendo a la invitación que nos hizo el GBCP para estar acá. Cuando nos incorporamos, nos sorprendió muy gratamente la apertura que tiene el Perú GBC para este tipo de instancias y a pesar, como comentábamos con Lucas, que certificaciones como WELL aún no son muy conocidas en Perú, poder tener esta instancia precisamente para darlas a conocer y ver cómo podemos trabajar y compartir experiencias en conjunto y seguirlas desarrollando. De parte de nosotros como 88 estamos naturalmente muy dispuestos a proveer o a colaborar con el Perú GBC desde el punto de vista de las capacitaciones, de las colaboraciones entre socios, con las empresas, etcétera. Así que estamos muy contentos desde ya. Em, Nosotros somos una empresa con más de 15 años de experiencia que cumplimos precisamente este año en agosto. Tenemos nuestra experiencia más grande, se basa en certificaciones nacionales como ESES, donde nos hemos destacado como la entidad evaluadora del proceso de certificación de edificios de acá, con mayor número de proyectos certificados a la fecha. También hace poco hemos incorporado a nuestra cartera la provisión de certificaciones como son LEED, WELL, Fitwel. Bueno, LEED ya es más conocido, WELL se trata de salud y bienestar y Fitwel también va en la misma línea. Minergy y Envision, que tiene que ver con las infraestructuras, con la sostenibilidad en las infraestructuras. Somos socios naturalmente del GBC de Perú, del GBC de Chile y también miembros últimamente del IWBI para efectos de WELL, de nuestra labor como Performance Testing Provider. Los invito primero a ver este video que es cortito, pero para quien no conoce o no está interiorizado respecto de WELL, esto nos da una idea básicamente de qué es lo que pretende y a qué apunta. Leading organizations outperform their peers. They maximize performance and minimize risk by investing in their most valuable asset, their people. That's why we've seen exponential growth in businesses proactively addressing the health and well-being of their employees, holistically and strategically. At the International Well Building Institute, we've been helping organizations on this journey from the start, setting the standard for health leadership for over a decade and accelerating the global movement to embed a people-first approach into business strategy and culture. We do it through WELL, an evidence-based roadmap for supporting the health and well-being of your people and your organization. Whether it's increasing staff retention with a commitment to safety and mental health support,
or advancing DEI with inclusive hiring and design practices. Well offers hundreds of strategies that address the myriad ways that physical and social environments shape employee productivity and performance. Use Well to unite your leadership and your organization around a shared vision for health, a vision that enhances ESG performance, builds brand equity, and provides tangible results for stakeholders and investors. When you enroll with us, you're in good company. More than 20% of the Fortune 500 have adopted Well as a roadmap. Drive results for your business by joining our community of forward-thinking organizations spanning all sizes and sectors in more than 100 countries. From senior living to schools, fashion to finance, and healthcare to hospitality, Well is for every leader who understands the value of investing in their people. Make a bold statement that demonstrates your commitment to health leadership, and be prepared to answer the question, what are you doing to put your people first? Leading organizations. Y bueno, este era el video introductorio. Como ven, no es un video técnico, es un video de introducción y que nos llama a preguntarnos qué estamos haciendo qué estamos haciendo en torno a las organizaciones para preocuparnos de la salud y el bienestar de las personas que componen nuestra organización. Quería empezar hablándole hablando de Well, a partir de algo más conocido, que es la certificación LEED. Se habla de este concepto que lo he estado viendo últimamente, de la segunda ola de la sustentabilidad. Ya hace más de 30 años se creó LEED como una herramienta para impulsar el progreso ambiental y climático de los edificios. Sin embargo, hablar de una segunda ola de la sustentabilidad no quiere decir expresamente que la preocupación por la salud y el bienestar no estuviera desde un inicio presente. em, Todos los que somos más viejos acá nos acordamos que a inicios de los 90, qué sé yo, a los 2000, en esta primera ola de la sostenibilidad nos centrábamos en minimizar el impacto en los ecosistemas. Precisamente a través de eso se generan las primeras certificaciones de sustentabilidad. Las conversaciones sobre edificios ecológicos se centraban en la eficiencia energética, en el uso del agua, en el ahorro del agua y en los materiales de construcción de bajo impacto. Pero la protección del medio ambiente en sí misma no era el único objetivo. De hecho, había un objetivo mayor y era que estos ecosistemas saludables eran y son precursores de comunidades saludables intrínsecamente, relacionadas con el impacto naturalmente en los seres humanos. Así que no es que esté LEED completamente separado de Well, de hecho trabajan muy bien juntas. Hay un documento que se llama The Lost Course Well, que muestra los cruces que tienen de distintas características entre Well y LEED que pueden ser aplicables para ambas y se pueden conseguir puntajes en ambas certificaciones. El desarrollo de la certificación WELL, que lo muestra este gráfico de más abajo, lleva alrededor de 10 años desde que se lanza la versión número 1, que ya no está vigente. A partir del 2018 se lanza la versión número 2 y es la que está vigente hoy en día, entre medio con la versión pilot, etcétera. Pero las investigaciones en torno a la salud y el bienestar en las certificaciones de sustentabilidad empezaron ya hace bastante tiempo, alrededor de 2008. Ha habido una explosiva demanda por Well, por la certificación Well, porque si ustedes se fijan, acá abajito tenemos el 2021. ¿Qué pasó el 2020, el 2021? A lo mejor no tenemos muy buenos recuerdos, pero bueno, tenemos algunas buenas cosas que sacamos de ahí. De partida poder estar conversando gente de distintos países en este tipo de modalidad, se lo debemos un poco a esta instancia que nos empujó rápidamente a este tipo de comunicación. Pero, ¿qué pasó con la llegada, en definitiva, del COVID-19? Se planteó para las empresas, para las compañías, para los comercios, los medios de transporte, los servicios públicos en general, la necesidad de contar con certezas, o a lo menos con algunas que permitieran no caminar a ciegas con el miedo a enfermar. Una de las herramientas que surgió con fuerza fue Well, sea a través de su versión full o a través de alguno de los rating systems que permitieron entregar confianza a través de protocolos concretos y verificables
Hablemos de filtración de aire, de calidad y disponibilidad de agua, políticas de limpieza e incluso cosas que ya no nos acordamos, pero se acuerdan que estaba este incentivo a lavarse las manos, qué sé yo. Entonces, eso también lo valora Well dentro de las políticas que ella impulsa. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Well se potenció como la certificación de la salud, en donde todas las empresas estaban ávidas de querer abrir, de querer volver a incorporarse, de querer volver a recibir gente, a sus colaboradores, a sus empleados. Well se transformó a través específicamente de uno de sus rating systems en una herramienta concreta de poder garantizar esta seguridad en salud para los usuarios. Eh, ¿Qué tenemos entonces? Tenemos noticias acá, algunos titulares de cómo empresas, colegios y otras habilitaciones, comercio e industria empezaron a abrir funcionando o sea, haciéndolo a través de la adopción de de uno de los rating systems de Well, que en este caso fue el Health Safety and Rated, que fue creado a partir del año 2020 y que toma, ahí lo vamos a ver más adelante, algunas características de Well y las lleva para entregar este sello que es válido por un año y que permite garantizar todas estos protocolos de limpieza, etcétera, y de calidad de los ambientes para darle seguridad. Aquí está el tema, lo que les conversaba respecto de los rating system. Well es una certificación completa que tiene 10 categorías y, y tiene a partir del año 2020 tres rating system que son el Health and Safety, Performance Rated and Equity. Básicamente toman cada uno partes de la certificación y las enfatizan en pos de lograr cada uno distintas cosas. Por ejemplo, el Well Health and Safety se preocupa de la calidad del aire, del agua, del compromiso de los stakeholders, recursos de salud entregados para los usuarios, preparación ante emergencias y procedimientos de limpieza en general. El Well Performance, que básicamente incluye todas las características de performance testing que se deben medir con la certificación, que son de carácter obligatorio, para las 5 categorías que conocemos que son aire, agua, iluminación, confort térmico y sonido. Y también se agrega un seguimiento de la experiencia del ocupante a través de encuestas. Y el Well Equity, que incluye la experiencia del ocupante, básicamente la contratación justa, el compromiso con la comunidad, los programas de apoyo a los colaboradores, diseño inclusivo y servicios de apoyo en salud. Estos tres ratings se pueden adoptar todos y además de la certificación o también se pueden adoptar independientemente. Como les decía anteriormente, duran un año y es un sello que cada uno cumple un papel específico en particular. Ahora bien, ¿qué necesidad o problemática fueron las que levantó la certificación WELL? Los datos muestran, por ejemplo, que lo más conocido por todos la frase como insignia de Well es que el 90% de nuestro tiempo lo pasamos en los espacios interiores. 54 billones de dólares le significó el 2013 al sistema de salud global, la inactividad física y el sedentarismo. 78% cree que en su trabajo impacta mucho en su bienestar general, precisamente porque se junta con que pasamos mucho tiempo en el trabajo. 1 millón de muertes podrían evitarse si la inactividad física se redujese al menos en un 25%. 11% solamente de las oficinas en Estados Unidos cumplen con un ambiente térmico aceptable. 45% de pérdida de productividad son atribuibles a la contaminación interior por la propagación de enfermedades, básicamente. 82% de los empleados concuerdan en lo importante de que sus organizaciones los vean como personas y no solo como empleados, que se preocupen por ello. Y en Estados Unidos, el promedio de pérdidas por personas que se ausentan del trabajo alcanza los 2.000 millones de dólares al año y 2,5 días laborales perdidos por empleados al año debido a la mala calidad del aire en los Países Bajos. Es lo que se reporta como problemática general que se tienen que llevar necesariamente al campo de la salud y el bienestar de las personas.
¿Por qué? Porque ahora en el Well Summit que se realizó recientemente en Argentina, Rodolfo Pérez, que es un chileno que trabaja en el IWA, señaló, no dejemos que el costo nos impida ver el valor, porque está este reclamo, no sé si fue a propósito de esto, pero yo creo que sí, está este reclamo en general de Latinoamérica de que Well es una certificación muy onerosa, muy cara de adoptar. Eh, Están algunos, como ya hay experiencia en algunos países de Latinoamérica, eso ya se tiene más o menos medido, pero de todas maneras, como está entrando, qué sé yo, existe todavía este reclamo que es persistente hacia la certificación. Pero precisamente este gráfico lo que nos muestra es que las cifras nos demuestran que el valor de las personas está indudablemente ligado al costo de una organización. Que si nosotros en estos momentos aisláramos en el edificio de una organización X, de una empresa, nos daríamos cuenta que precisamente el 90% del costo que está ahí puesto en ese edificio tiene que ver con el personal, ya sea a través de los sueldos, a través de los beneficios, etcétera, de la salud en general de las personas y de su bienestar. El 9% está ocupado en arriendo y en costos operacionales y tan solo el 1% en la energía que se gasta finalmente, en donde certificaciones como LEED y otras han sido muy eficientes. Entonces, tenemos esto. Tenemos que las empresas que ya tempranamente adoptaron la certificación WELL ya tienen resultados para mostrar. Y estos resultados han sido recogidos incipientemente para ir demostrando que esto no se trata solamente de un grupo de categorías exigentes o de costos que son onerosos de adoptar por las certificaciones, que no, sino que efectivamente guardan directa relación con un revenue hacia las organizaciones. Un 33, en CBRE, un 33% descendió la tasa de rotación de los empleados en las oficinas certificadas WELL, en las oficinas ubicadas en Toronto y Vancouver. Un 16% en la American Society of Interior Designers se incrementó la asistencia en su oficina ubicada en Washington, D.C., además de una baja del ausentismo del 19%. Un 50% se redujo el ausentismo en las oficinas certificadas WELL en Kundal anualmente y un 30% aumentó la productividad de Lansec en sus oficinas certificadas WELL. Acá, como podemos ver, no es necesario llegar a los niveles más altos de la certificación, porque acá tenemos una oficina certificada platino, en el caso de la American Society of Interior Designers, tenemos dos Gold, en el caso de CBRE y de Kundal, y tenemos a Lancet, que obtuvo nivel Silver. Pero todos aquellos logran obtener beneficios a partir de la adopción de la certificación WELL. Esto, uno a veces piensa, oye, pero estos estudios los hace mismo Well, ¿en base a qué los hace? Eh, y naturalmente pueden ser que sean estudios pagados, etcétera, pero le tenemos que creer a los estudios que se han hecho. Este es un estudio independiente que se hizo en donde se midió los niveles de satisfacción de una empresa que se mudó desde una edificación antigua hasta las oficinas nuevas que contaban con la certificación WELL. Entonces, los niveles de satisfacción pre y post ocupación muestran que en general todos los niveles suben de manera considerable en algunos casos, en otros casos poquito, tanto de las cosas que son medibles como la calidad del aire interior, el confort térmico, la iluminación, el confort físico, acústico, los niveles de mantenimiento del edificio, la limpieza, la actividad física que provee la empresa, y la habilidad de escuchar, que son ya cosas más específicas de cada compañía. Todos esos niveles subieron de manera medible dentro de la organización, y así como parámetros de bienestar específicos que son más subjetivos, por decirlo así, como es como te sientes tú dentro de un edificio certificado WELL, también es muy notorio cómo los parámetros suben al decir que me siento más acogido, me siento más motivado en ir a mi trabajo, me siento más emocionado de reunirme con mis compañeros, etcétera. Entonces,
todas, tanto en los parámetros que son medibles como en los que son más subjetivos, está medido, ha sido objeto de estudio por parte de algunos papers y estudios que están publicados y han sido recogidos últimamente por documentos como que este sí es una recopilación que hizo la certificación WELL. Los invito a escanear, bueno, ahora o cuando tengan tiempo de repasar este código QR que los lleva a descargar este documento que muestra todas las ventajas y beneficios que tiene la certificación para las compañías que ya la han adoptado y que en distintos lugares del mundo y con distintos niveles de certificación y tomando la certificación, así como el Rating System, ha logrado mejorar. Por ejemplo, aumentando la satisfacción, reduciendo los problemas de salud, con un 18% mayor satisfacción con acceso a la luz natural, 17% de mayor satisfacción teniendo mejor privacidad acústica, 16% de mayor satisfacción con acceso a espacios exteriores, 12% de mayor satisfacción con iluminación artificial, 11% con acceso a un mejor control térmico, de confort térmico, 10% de mayor satisfacción de la calidad del aire y a su vez del movimiento del aire. Y se han reducido los reclamos, que es lo que más importa también muchas veces la gente, los encargados de mantenimiento, etcétera, de los edificios, que se reducen los reclamos hasta un 12%, de menos reclamos respecto del síndrome del edificio enfermo y 6% de menos molestias musculoesqueléticas, producto de que la gente está más activa y puede, qué sé yo, también recibir otros beneficios como el acceso a gimnasio o el acceso a algunas aplicaciones que le permitan realizar incluso ejercicios al interior de las instalaciones. Terminando ya con la parte introductoria de Well y cómo en el tiempo se ha visto que ha ido fuertemente creciendo a partir del periodo del COVID-19, les quería comentar un poco de la experiencia acá en Chile. Nosotros fuimos la oficina que llevó adelante la asesoría como Well IP del edificio de Enel acá en Chile, que fue obtenida en noviembre. Ya tenemos un año de la obtención, que se obtuvo en noviembre del 2024, alcanzamos el nivel Platinum con 103 puntos y fue naturalmente todo un desafío porque era algo nuevo para todos acá. Acá en Chile ya había un espacio, unas oficinas certificadas WELL, pero que no alcanzaban a ser un edificio completo con todas las complejidades que ello representa. Así que nosotros tuvimos un arduo trabajo con los arquitectos, con la gente misma de Enel, con todos los especialistas y toda la gente que ayudó a sacar adelante este desafío desconocido, pero que a la larga ha traído muy buenos frutos y ya se están viendo al cabo del primer año que se ha implementado la certificación. Acá estos tres gráficos demuestran, en primer lugar, cómo percibimos nosotros al interior del equipo, cuánto es más o menos pesa cada cosa dentro de la certificación, porque es una certificación holística que conlleva muchas características que algunas están contenidas incluso en LEED. Este edificio también tenía LEED, un Core and Shell, y la certificación WELL se aplicó para las instalaciones de las oficinas que están adentro. Entonces tenemos que un 15%, por ejemplo, se lo llevó lo definido por el sitio directamente. O sea, ahí no había mucho que hacer, pero al tener el edificio ya una certificación LEED, eso nos garantizaba, por ejemplo, que tuviésemos buena accesibilidad, que tuviésemos acceso a la naturaleza, porque este edificio, si alguno tiene la oportunidad de conocerlo, tiene mucho acceso a la naturaleza, ya sea en el centro comercial mismo, donde están ubicadas las torres, y qué sé yo, es un proyecto que ha sido inspirado desde ahí como una plaza pública.
Tenemos acceso a las ciclovías y el equipamiento que es necesario para que la gente que se traslada a la oficina, ya sea corriendo o en ciclovía, tenga la oportunidad de tomar ahí una ducha, de tener camerino, etcétera, para poder guardar sus cosas debidamente. Tenemos acceso a una estación de metro y a múltiples paradas también de distintas líneas de autobuses, que es la red integrada que está acá en Santiago de Chile. Y, por supuesto, la cercanía a comercio, a supermercado, porque está en un lugar, está muy cerca, se ve ahí atrás en la imagen, la Torre Costanera, entonces es un edificio que está, no en el centro de Santiago, pero sí dentro de lo que se puede decir, dentro de las comunas más centrales de la capital de Chile. En segundo lugar, un 35% es lo que logramos identificar. Esto se hizo a través de puntaje, qué sé yo, de lo que logramos avisorar, que un 35% se lo llevó la empresa. La empresa, que en este caso era Enel, con políticas directamente orientadas a beneficiar a sus trabajadores. Entonces ahí tenemos la incorporación del apoyo parental, en este caso con políticas de la compañía y con la implementación física de salas de lactancia, por ejemplo, políticas orientadas al apoyo ante episodios de estrés. Em, También se levantan la satisfacción con estas políticas a través de encuestas que son desarrolladas y tienen que ser desarrolladas para la certificación una vez al año, pidiéndole la opinión a los usuarios respecto de cómo ellos sienten que están siendo implementadas estas políticas de salud mental principalmente, la preocupación por la nutrición saludable. En este caso se da que el edificio cuenta con un sistema de comedores para sus trabajadores, por lo tanto tuvimos que incluir el menú. El labor de WellAP va desde el tema del desarrollo del menú, que hay que conversarlo con un nutricionista, etcétera, con la empresa encargada, hasta andar viendo filtros de clima y filtros de aire, etcétera. Entonces es una labor muy transversal que yo lo encuentro que aprendí mucho, pero es muy exigente, sobre todo cuando es un proyecto de esta complejidad. También hay espacios para la realización, por ejemplo, de pausas al interior, salas de relax, le llamaban ellos, y también la compañía proveía a través de una política un acceso a una app y a membresías de gimnasios que están ubicadas cerca. Entonces uno podía elegir si pasar antes o después del trabajo a ir a un gimnasio que estuviese cercano o practicar incluso rutinas de yoga a través de la app que estaba disponible. Tenemos también las políticas de limpieza, que son responsabilidad de la compañía también en el mantenimiento, el acceso al lavado de manos frecuente y las políticas de accesibilidad, que al menos acá en Chile es por normativa, se tienen que aplicar, pero que siempre se puede incorporar nuevas exigencias, sobrepasando incluso lo que dice la ley, y eso otorga un puntaje extra al proyecto, y fue en el caso de nosotros que así lo pudimos lograr. Y un 50% está en el proyecto. Y esto lleva muchas cosas de lead o que uno pueda aparejar, pero no son los mismos énfasis. Por ejemplo, si yo voy a diseñar un grifo, digamos, un lugar para lavarme las manos, ¿qué dice lead? Usted tiene que tener la grifería más eficiente posible, de manera de conseguir los ahorros, tanto obligatorios como voluntarios, para la certificación. En cambio, Well no dice nada respecto del tema de los grifos, sino que me pide que la ergonometría respecto del grifo permita que si uno da la llave, la columna de agua no salpique fuera del grifo. Entonces, que no me vaya a mojar yo cuando doy la llave de máxima presión. A que tenga papel y jabón suficiente para poder lavarme las manos de correcta manera. Entonces había que medir la columna de agua, había que medir el tamaño, que tiene que tener un tamaño mínimo. Entonces los énfasis van cambiando. Uno puede decir, tenemos la categoría agua de Lid, pero no es nada parecida a la categoría agua de Well. Así que en ese sentido fue también un aprendizaje, porque ahí teníamos que ponernos de acuerdo con el profesional Lid, que nos decía, oye, pero no podemos acceder a un grifo con mayor columna de agua.
pero que necesitamos más agua, y etcétera. Así tuvimos que llegar a unos acuerdos. Está el diseño del proyecto propiamente tal, que con arquitectura se hizo un trabajo formidable respecto de generar espacios que estén, diversos espacios para permitir diversas tareas, ya sean de más concentración, de trabajo en grupo, de desarrollo de proyectos conjuntos, de salas de reuniones. Entonces, todo eso está contenido dentro del proyecto y fue un trabajo maravilloso porque en metros cuadrados que se necesitaban para implementar la mayor cantidad de puestos de trabajo, se logró desarrollar todo con el acceso también a la biofilia, a las plantas al interior de las oficinas y quedó todo muy bien. Se incorporaron materiales que no sean tóxicos, tanto materiales que pueden desprender, que pueden desprender compuestos tóxicos a lo largo de su vida útil, o materiales como las sillas, qué sé yo, los elementos del mobiliario, que también tenían que ser en alguna medida certificados para poder conseguir ese puntaje, y se consiguió finalmente. Lamentablemente aquí en Chile no tenemos aún la suficiente cantidad de materiales o de mobiliario que esté con fichas LEED o WELL. Entonces hubo que importar a través de algunos proveedores tanto las PhoneBots, que son estas cajitas que aíslan del sonido, algunas sillas también, etcétera. Entonces fue un trabajo que se hizo muy detallado para poder llegar a los niveles de puntaje que alcanzamos, con certificaciones. Se hizo un trabajo también muy bueno en torno a la iluminación, tanto natural, procurando el control solar, porque esto, si ustedes se fijan, es un edificio vidriado que le da el sol a distintas horas del día. La planta justamente está dispuesta alrededor del núcleo, entonces había que ir haciendo control solar para evitar el encandilamiento, y también con la iluminación artificial, ya que este proyecto postuló a los puntajes de ciclo circadiano. Entonces, el índice EML, que se acerca lo más posible a la iluminación natural por parte de la iluminación de las luminarias, también se cumplió. Se hizo un trabajo también en acústico, tanto en aislación como en absorción acústica, para garantizar el confort. Ustedes saben, cuando hay mucha gente, a veces es difícil sostener una reunión en ambientes abiertos, pero acá se logró, y se logró de manera favorable. Tenemos también puntaje que obtuvimos por confort térmico, por la calidad del aire, que son características que se tienen que medir a través del proceso de performance testing. Y naturalmente la habilitación de sanitarios asequibles, y la disponibilidad y la calidad del agua para tomar, que eso también hace énfasis Well en que tiene que haber la disponibilidad para poder tomar agua. Entonces tenemos acá Well tiene 4 niveles, los que uno puede alcanzar. Estábamos revisando recién que el edificio de Chile alcanzó la máxima calificación, que se obtiene de 80 puntos arriba, que es la calificación de platino, pero también existe, al igual que el LEED, Silver, Bronce y Gold. Entonces, los quiero invitar a que veamos qué tan well va nuestro día. Acá ya son las 5 y tanto de la tarde, allá en Perú son las 3, y veámoslo, revisémoslo en el día a día para ver cómo influyen las 10 categorías de well en cómo, si estaríamos nosotros y nuestro ambiente de trabajo para postular a la certificación. Primero, el movimiento. ¿En qué silla estoy sentado? Estoy sentado en una silla que me ofrezca apoyo lumbar, que me ofrezca posibilidad de ajuste de los parámetros ergonómicos, o no. Esta es una característica fundamental de Well, que es ofrecer tanto la posibilidad de tener algunos escritorios, no todos, pero algunos escritorios que sean elevados en altura, para poder desarrollar, qué sé yo, la mitad de mi trabajo de pie o en diferentes alturas, y donde uno se sienta que pasa casi todo el día ahí, también es muy importante para Well. En segundo término, ¿cómo está la calidad del aire?
A veces uno piensa que se generan ambientes mejores, por ejemplo, proveyendo de odorizadores al aire. Entonces tenemos alguna maquinita que cada cierto tiempo provee de una fragancia al ambiente. Ya, eso en Well nos trajo algunos problemas al momento de la medición, porque justamente estas fragancias, para que puedan tener una mayor propagación y puedan quedarse más fijas en el ambiente, poseen algunos contenidos que no son muy benéficos para la salud humana. Entonces, ¿qué pasa ahora? Tengo en mi oficina algún odorizador, alguna vela incluso, vela con parafina que esté proveyendo algún rico olor, pero a la vez algunos compuestos que no son muy deseables en nuestro organismo, habría que verlo. El agua. ¿Cuánta agua hemos tomado hoy día? ¿Estamos tomando agua de acuerdo a la recomendación de la OMS o la recomendación que nos ha dado nuestro médico para tomar agua? Tenemos que hidratarnos. A veces no solo refresco vale, hay que tomar agua. ¿Por qué no estoy tomando agua? A lo mejor no me da confianza el agua, no tengo una máquina cerca, un dispensador que me permita acceder a este recurso de manera confiable. A lo mejor me gusta el sabor del agua que tomo directamente desde el grifo. Cuestionémonos también. La nutrición. ¿Cuánta fibra hemos comido hoy día? Am, Perú es un país naturalmente muy rico, su comida es espectacular, pero Well tiene algunas tablas que valorizan la alimentación saludable y entre ellas la fibra, por ejemplo, la fibra que está contenida en las frutas, en las verduras, en los granos, en los integrales, en los frutos secos. ¿Cuánta fibra he comido hoy día? La fibra es muy necesaria y es saludable para nuestra nutrición en general. El confort térmico. ¿Me encuentro confort térmico ahora o no? O tengo los pies helados, o qué sé yo, a lo mejor estoy muy sobreabrigado para el espacio donde estoy. La primavera a veces nos traiciona, uno amanece muy abrigado en la mañana, ya a esta hora tiene calor y a veces los espacios no se adaptan necesariamente a las necesidades para estar en completo confort térmico. Los materiales. Si miro a mi alrededor, ¿tengo algún material que pueda estar emitiendo en estos momentos, ya sea niveles de formaldehído, niveles de VOC? Eh, a veces el olor a nuevo que uno percibe de los materiales, de las cajitas, de las gomas, que no es lo mejor, inhalarlos, pero está presente, sin duda, en muchos materiales. También en pesticidas, a veces tenemos plantitas cerca que se le aplican algunos pesticidas que por más que sean orgánicos, tienen estos componentes que también pueden ser dañinos para la salud. Acústicamente, ¿cómo estoy? ¿Me siento bien en mi espacio de trabajo? ¿Estoy concentrado? ¿O tengo que estar con audífonos todo el día porque me molestan los ruidos de acá y de allá? El sonido es una de las categorías que hay que verlo caso a caso, porque hay gente que está en el espectro de que es más tolerable al sonido y hay gente que está en el otro espectro que no puede escuchar ni lo más mínimo porque se desconcentra. Entonces, hay que verlo caso a caso y lo importante es que nuestro espacio de trabajo nos dé las distintas opciones de poder movernos de un espacio que quizá es más ruidoso a un espacio que es más de concentración. Tenemos la categoría mente, que puede ser, por ejemplo, para no llevarlo directamente a las políticas de la compañía, pero puedo decir en mente que también está contenido, tengo un acceso visual al exterior, puedo ver árboles, puedo ver movimiento, puedo ver el cielo o puedo ver incluso el mar allá en Lima. ¿Qué tal está mi puesto de trabajo? ¿O tengo la posibilidad de salir a un espacio común donde tengo acceso a esos atributos de la naturaleza? Por último, no, no es por último, pero la comunidad. En comunidad, bueno, la foto indica otra cosa, como que las empresas pueden tener políticas orientadas a realizar, qué sé yo, ciertos trabajos de voluntariado, etcétera, pero también en comunidad está el tema de los planes de emergencia. Conozco el plan de emergencia de donde estoy actualmente. Acá en Chile y en Perú compartimos el tema de los sismos, de los terremotos incluso, entonces uno tiene que saber cómo actuar, y eso también está como parte de la categoría de comunidad. Y por último, el tema de la luz, de la iluminación. ¿Tengo acceso a luz natural dentro de mi espacio de trabajo? Si es así, ¿puedo regularlo, puedo controlarlo
tengo control solar porque o si no me encandilo o me llega muy directamente al escritorio. Y también tengo una lámpara que me haga de soporte directamente sobre el escritorio. Todas esas cosas tenemos que planteárnoslas y así completamos las 10 categorías de la certificación WELL. Entonces vayan viendo y evaluando si en base a las 10 categorías que les acabo de mencionar estaríamos para un bronce, para un gold o definitivamente para un platinum y podemos ir ya a inscribir nuestro edificio en la certificación WELL. Acá hay algunas imágenes que he rescatado del proyecto de acá de Santiago. Entonces, como les mencionaba antes, existe un diseño muy creativo, muy flexible que se hizo del lugar. Eran alrededor de 16 niveles que estaban intervenidos y que optaban a la certificación WELL, en donde se dio acceso a la naturaleza, flexibilidad en el uso de espacio, un ambiente ordenado a través de los lockers que se pueden ver más acá, porque eso también es importante. Estos eran los espacios de convivencia o de acceso a catering, em, donde los trabajadores, los colaboradores se podían reunir. Estaban siempre estos espacios con mucha transparencia en los ambientes. Entonces estaban estas peceras que le llamamos nosotros, pero son salas de reuniones flexibles y que tenían vista propiamente tal desde la altura donde se ubicaban y también vista a la naturaleza, ya sea directa o indirectamente. Ahora bien, para ya ir cerrando mi exposición, les quería comentar que nosotros como 88, a través de Metrics by 88, que es una empresa también nuestra, nos hemos convertido, nos hemos acreditado en junio de este año como Performance Testing Provider, que quizás quienes hayan conocido antes de Well, se conocía hasta el año pasado como Performance Testing Organization. La labor del Performance Testing Provider son organizaciones acreditadas por WELL para realizar el proceso de Performance Verification a través de los PTA, que son Performance Testing Agent. Es como una confusión de PT, pero ya con el tiempo uno se lo aprende. Este proceso de performance testing es un proceso que es obligatorio para todos los proyectos que postulan a WELL, ya que de él dependen tanto precondiciones obligatorias, de aire, de agua, como optimizaciones voluntarias, que pueden ser en el caso de luz y sonido. Entonces, la performance verification consiste en una auditoría on-site, o sea, en terreno, y donde se realiza una serie de mediciones sobre 5 de las 10 categorías de WELL. Entonces se realizan mediciones sobre la calidad del aire, la calidad del agua, la iluminación artificial, el sonido y el confort térmico, así como una serie de otras inspecciones visuales que es necesarias de fotografiar, como el caso de los menús, cuando existe menú, como el caso de la existencia de las alturas del termostato, y otra serie de cosas que es necesario verificar in situ, que también lo hace el Performance Testing Agent en este caso. La Performance Verification se realiza al final. Acá tenemos la cadena, el proceso que se tiene que seguir, un proceso de un proyecto desde que se inscribe, se registra, está la implantación de las medidas, está el envío de la documentación y está el proceso de verificación, que es donde entramos nosotros a través de Metrics. Y para finalmente, una vez obtenidos buenos resultados en la verificación, se llega a la certificación, que es al final. Este proceso tiene que ser repetido cada 3 años para conseguir la recertificación. Se tiene que volver a medir y volver a presentar algunos antecedentes de la documentación. Entonces, como les decía, se realiza al final del proceso de certificación, siempre y cuando se estén cumpliendo 3 condiciones. Primero, que la construcción se encuentre completa, es decir, que ya no hayan obras, que no haya un maestro por aquí y por allá, que nadie esté pintando, que todo esté resuelto, que el edificio esté ocupado, al menos en un 50% de los usuarios finales que van a acceder al edificio, y que haya un certificado de recepción o de ocupación que tenga al menos un mes de antigüedad.
Acá en Chile lo conocemos como un certificado de recepción definitiva, pero no necesariamente tiene que coincidir. Basta con que el dueño del proyecto pueda dar una declaración en donde indique mi edificio está ocupado al menos desde hace un mes y con eso ya puede entrar el Performance Testing Verification a realizar las muestras, etc. Como les decía, estas muestras pueden ser con instrumentos que son de lectura directa o con análisis que se envían al laboratorio, tanto para la calidad del agua, para la calidad del aire, y hay algunas muestras que se toman de manera obligatoria, como en el caso del aire y del agua, y hay otras que se toman de manera voluntaria. Acá está escrito, esto ya es un poco técnico, pero es para que se hagan una idea más o menos de la cantidad de condiciones, de características, de créditos también que se pueden obtener dependiendo del cumplimiento. Entonces, para la calidad del aire, por ejemplo, como precondición, en WELL los obligatorios, los prerequisitos se llaman precondiciones y los créditos se llaman optimizaciones, que son los que dan puntaje. Entonces, para la calidad del aire, por ejemplo, tenemos que medir sí o sí los PM10, los PM2,5, los gases orgánicos, que son formaldehído, benceno y los total VOC, y los gases inorgánicos, que son el monóxido de carbono y el ozono. Como precondición o obligatorio para iluminación, por ejemplo, tenemos que revisar los niveles de iluminación en los lux para la iluminación artificial. Esa es una pregunta que recibo a menudo. Para WELL, la iluminación en performance testing se mide sobre la iluminación artificial. También el tema del ciclo circadiano, que está medio mal puesto el nombre ahí a mi juicio, pero también se mide sobre la iluminación artificial. Para el agua tenemos estas dos precondiciones, que son el W01 y el W02, en donde el W01 se miden los indicadores de calidad del agua, que es la turbidez y los coliformes totales, y en el W02 se miden ya los contaminantes químicos y los contaminantes orgánicos y los pesticidas. Para el sonido, todas son optimizaciones, no hay condiciones obligatorias que cumplir acá a nivel de performance verification, pero también sonido tiene esto que hay poquitos puntos disponibles. Entonces, por lo general, se tienen que medir sobre todo el S02, que son los niveles de presión sonora, que son los niveles máximos de ruido para los distintos espacios. Y el confort térmico tiene una precondición y una optimización que básicamente se mide lo mismo, pero con distintas exigencias para los niveles de confort que alcanza el edificio. Acá tenemos algún detrás de cámara de cómo se realizó el proceso de Performance Testing Verification en las instalaciones del edificio acá en Chile, en donde nosotros en ese tiempo, como éramos WellIP, no podíamos, aunque hubiésemos estado acreditados como Performance Testing Provider, no podríamos haber sido. Entonces trabajamos con otra empresa de España y ellos vinieron acá y desarrollaron todo el proceso de Performance Testing Verification y acá tenemos las mediciones del aire, las mediciones de este registro fotográfico, por ejemplo, de las medidas de los fregaderos, de los lavamanos, tenemos las mediciones de sonido y las mediciones de iluminación. Y otros registros fotográficos que se tienen que tomar con las medidas, qué sé yo, de la altura, de los termostatos, de las sondas de calidad del aire, la presencia de biofilia, los menús y la comida incluso la tuvimos que fotografiar y registrar para los efectos. Acá tenemos, que esto lo quiero siempre transmitir porque nos pasó que en el proceso de performance verification es muy difícil saber de dónde vienen los contaminantes que aparecen finalmente reflejados en las muestras que se lleva el performance. Entonces no es como llegar y corregir algo y que el resultado sea positivo de inmediato, sino que hay que tener mucho cuidado con la presencia de desinfectantes, de perfumes, de fragancias, de alcohol en gel o alcohol en Sprite, de estos que son desinfectantes de mano, de personas que quizás se perfuman mucho. Entonces, cuando se realice la etapa de performance testing, que las personas no se apliquen, ojalá los menos perfumes posible, que nadie se le ocurra estar con parte de uña, porque ni que se ocupen para la limpieza de estos solventes, para limpieza de muebles o de vidrio, porque todo eso de alguna manera puede
puede impactar en las mediciones y finalmente es costoso y tiene también un tiempo prolongado entre que se llevan las muestras y se emite el informe final. Entonces, eso lo quería dejar presente como recomendación. Y finalmente, las oportunidades de Perú, de Latinoamérica en general. Acá vemos lo saqué estos días de la página de Well. Entonces se pueden ver todos los proyectos que están actualmente certificados por cada uno de los países. Nosotros acá en Chile tenemos dos rating system que fueron aplicados también, ya como características de sello o certificado, y tenemos 25 proyectos que están inscritos. Quiere decir que están inscritos y se están desarrollando para poder alcanzar la certificación durante los próximos años. Acá México, naturalmente, el más intensivo, con proyectos tanto certificados como inscritos. Acá puse hasta 100 porque si no se me escapaba, porque en rigor México tiene más de 2000 proyectos inscritos. Pero inclusive Panamá, Uruguay, todos los países tienen proyectos que están ya inscritos y en vías de. Perú en particular tiene un proyecto certificado que entiendo que es el edificio también de lo que era en él antes, porque en él ahora vendió esas instalaciones, y tiene 15 proyectos inscritos, según la página de Well. Entonces también hay una oportunidad en Perú de poder avanzar con la certificación Well, y a partir del trabajo, qué sé yo, de conocimiento que estamos haciendo, de poder eso alcanzar mayores niveles en el futuro, o que también se conozca respecto de los rating systems, que Perú actualmente no cuenta con ninguno, y es un proceso bastante más llevadero, más económico también, y que puede darle a una instalación la característica de ser un espacio saludable, o con equity, o con la rating de performance, con alguno de los tres se podría alcanzar también. Argentina también está muy intensivo con proyectos inscritos. Ellos ya tienen 4 proyectos certificados y tienen un rating system. Respecto de los WLAP, lo puse aquí al ladito. En Chile tenemos 9 WLAP registrados, en Perú hay 8, hay harto WLAP también. En Argentina, a pesar de que tienen más proyectos inscritos, tienen pocos WLAP. En Panamá hay 5, en Costa Rica 14 y en México hay cerca de 50. En Colombia hay 10 también. Entonces, como hay algo que se está moviendo, pero hay una invitación dentro de todo a conocer de Well, a enterarse y también a difundirlo entre nuestros futuros clientes en base a la información que se dio en la primera parte, de que no es solo una certificación que luzca de salud y bienestar, sino que también ofrece resultados. Aquí están algunas empresas que son del Fortune 500 y que todas ellas, seguramente más de alguna de ellas con presencia en Perú, que también está dentro, sus portafolios los tienen inscritos en Well. Entonces es importante también tener eso en cuenta, y a través del Perú GBC ir informando que también se pueden dar capacitaciones, etcétera, para las distintas estas empresas. Ahí está. Entonces, Maite, ya terminé. Muchas gracias, Ernestina. De verdad que muy completa la información que nos estás compartiendo. Los amigos que han participado en el evento, les comentamos que en el chat está abierta cualquier pregunta. A ver, y ya llegó la primera. Todos sabemos que implementar un diseño eficiente y sustentable conlleva una inversión inicial mayor. En la certificación LEED, la eficiencia se mide con un ahorro considerable en el costo operacional del proyecto a través de los años. Pero en proyectos bajo estándar WELL, ¿cómo se manifiesta esta eficiencia o beneficios? Gracias a Federico. A ver, Sí, vamos, Ernestina. contesto al tiro. Así. Sí, 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 por Bueno, favor. sí, bueno,
Esto, lo bueno es que ya Well tiene un periodo en donde se ha podido implementar en todo el mundo y podemos tener ya los números a la mano. Entonces, los costos están medidos en términos de la mayor alza en la productividad, la baja en el ausentismo y todas cosas que son de desarrollo humano al interior de la organización, que es el mayor capital finalmente que tienen las organizaciones, pero que ya ha sido medido. Entonces, los invito a descargar este QR que les puse para que si tienen dudas o preguntas específicas, están incluso ahí contenidos en ese reporte cómo las métricas del real estate suben en relación a que vender un metro cuadrado con certificación WELL, ya sea WELL Core, porque también tenemos WELL Core, es más rentable que vender una oficina que no tenga ningún tipo de certificación o que solo tenga LEED, por ejemplo. Entonces, todo eso está ya valorizado a lo largo de estos 10 años que ha operado la certificación. Genial, gracias. A ver, la siguiente es, para un proyecto tipo condominio cerrado de viviendas unifamiliares, casas, en el cual tendrá áreas comunes techadas y sin techar, ciclovías, parques, ¿qué consideras conveniente, el web o el web community? La verdad es que para el Well Homes no he tenido la oportunidad mucho de interiorizarme, pero Well está siendo muy intensivo. Creo que en Colombia, el otro día tuvimos una reunión con México, con Colombia, ya están incluso haciéndolo operar el Well Homes en conjunto con certificaciones como EDGE, por ejemplo. Entonces ya hay algunas, se está pensando en hacer algunos crosswalk, en hacer algunos cruces con otras certificaciones, con Lead for Community, por ejemplo, a través de Well orientado en la salud y el bienestar en torno a las casas. Entonces, yo particularmente no he tenido la oportunidad de revisarlo muy en detalle. Sé que hay un caso de éxito que está precisamente ubicado en Miami, que es una vivienda de dos arquitectos que adoptaron la certificación WELL para homes y es la información que tengo disponible por el momento. Genial. Gracias, Ernestina. A ver, y ahí ya yo quería hacer una pregunta de los casos en el Perú. Eh, ¿qué condiciones, o sea, el WELL tiene un enfoque muy claro corporativo? ¿Y qué potencialidades tiene, lo ves, para que migre a otros segmentos? De repente, propiedades de lujo. Te comentaba que acá hay un inversionista peruano, una empresa peruana cuyo nombre se edifica y es manejada por un ingeniero muy conocido acá en el mercado peruano que tiene también un fondo de inversión importante y que ha migrado a Miami y el mercado de Miami lo ha consumido. Y el mensaje actual de él respecto de qué es lo que se viene en el mercado residencial pasa por muchos condimentos de lo que es el well. ¿Tú cómo ves este tema en mercados latinos? ¿Cómo ves el well menos enfocado a corporativo y más enfocado al sector residencial? Sí, mira, por un lado, bueno, el enfoque en el sector residencial es indudable. Es curioso que la salud y el bienestar se mezcle tan fuertemente con este tema del lujo. O sea, es un lujo estar en silencio, es un lujo tener o sea, buena iluminación, iluminación natural, acceder a vistas hacia la naturaleza. Está, uno no lo quisiera tan así, porque el mercado, por ejemplo, que está tan incipiente, que es de la vivienda social en Perú, se restringe un poco esto en pos, naturalmente, de proveer de mayor superficie, de las características básicas
una vivienda, ¿cierto? Pero el mercado de Well está inherentemente quizás ligado a estas viviendas de lujo o que pueden hacer una inversión mayor, ya sea en sistemas de renovación de aire, de sistemas de purificación de agua, y todos estos amenities que son ya requieren de una inversión más eficiente o de un tamaño del lote que me permita propiamente tener qué sé yo, mejor acceso a la naturaleza o una mejor calidad de iluminación, porque no tengo un edificio que se me va a poner al lado y me va a oscurecer toda la casa, etcétera. Entonces, está ligado naturalmente a viviendas que son de alto estándar y que pueden hacer un match perfectamente con Well. Pero por otro lado, Lucas, también Well, a través específicamente de algunos de los rating systems, yo lo estaba mirando como para edificaciones que son a veces de carácter público, no en el sentido de que los maneje necesariamente el sistema de gobierno, sino que de carácter público en el sentido de que qué importante sería proveer, por ejemplo, de condiciones sanitarias aceptables a la primera infancia, a los jardines infantiles, a los colegios propiamente tal. Bueno, todos los que somos aquí nos tocó ir quizás a colegios que había que abrir la ventana para que se ventilara un poco la sala durante el recreo, durante el break, y después volvíamos, estábamos muertos de frío porque no teníamos necesariamente las condiciones de renovación de aire que eran suficientes para los colegios. Entonces, eso a lo mejor potenciar las características de un mejor aprendizaje para colegios, eh, para recintos de salud también. ¿A quién no le ha tocado ir a un recinto de salud pública o privada, pero en donde entra está lleno de gente con distintas patologías y uno dice, hoy habrán cambiado los filtros de aire, habrán cambiado esto? Como que uno se pregunta todo, o al tomar una manilla de una puerta, uno dice, después de la pandemia todos quedamos medio asustados, entonces estará limpio correctamente esto, se habrán aplicado políticas de limpieza correcta, entonces hay un amplio espectro de edificios o de infraestructura pública que también puede ser perfectamente acogida por Well, más allá del nivel corporativo, que es la punta de lanza, yo creo, porque hay organizaciones internacionales, empresas internacionales que ven en sus sedes de Latinoamérica que tienen que implementar este tipo de certificaciones. Pero a través de los rating systems o a través de Well for Homes, podemos irlo nosotros también adoptando localmente. Genial. Acá estamos todavía en un tema por ejemplo, eh, evaluar si el tema del etiquetado de eficiencia energética para residencia no sé, es viable, a diferencia, por ejemplo, del mercado chileno, ¿no? Y como bien dices, muchos elementos del WEL deberían de priorizarse de repente para segmentos como el salud. Sí, coincido totalmente contigo. Y hablando de ese tema, ¿qué tan distante ves al WEL del lead BD más C que creo que eres también profesional, experta en ese tema? ¿Y qué diferencias ves respecto del WEL de esa característica del lead? Bueno, existe un documento que si alguien o lo pueden googlear incluso, existe un documento que se llama los crosswalk entre Lead BDBC de 4.1 a Well B2, en donde se fijan las distintas features o las distintas créditos que tiene el Lead y se pone inmediatamente al costado los que son coincidentes. Entonces tenemos este acceso a las vistas, acceso a la naturaleza, tenemos temas de lead respecto del uso del sitio, que también están presentes en Well. Tenemos características, por ejemplo, de calidad del aire también, tenemos del uso de los materiales. Hay varias cosas y coincidencias en donde se vuelven certificaciones complementarias las dos. Es así como el proyecto de Chile, por ejemplo, tenía un lead, Current Child,
y fue más fácil adoptar directamente esas condiciones para Well, producto de que ya estaban definidas por el proyecto, digamos, desde el desarrollo original. Entonces, hay muchas coincidencias, de hecho se llama a que ojalá trabajen en conjunto y ahora estamos también definiendo algunos crosswalk entre Edge y Well para que también puedan reconocerse algunos créditos que son comparables entre ambas certificaciones. Eso suena fenomenal. Acá el Edge ha calado fuerte. Es una certificación que junto con el Mi Vivienda Verde tranquilamente se llevan casi el 60% de las certificaciones, si no más, casi el 70%, eh, pero son cada vez más importantes estos ratings que ven más allá del edificio, del bienestar de las personas, ¿no? Y nada, yo creo que todos los concurrentes el día de hoy se han quedado con toda la información y con los tips que les has mandado para descargar información y del comparativo que tienen con el lead. Y nuevamente, Sí, Ernestina, muchas gracias por tu tiempo, muchas por gracias a ustedes. toda la información que has dado y te dejo para que nos des algún tema de cierre del evento. Nada, solamente agradecer la presencia de todos. Realmente maravilloso poder hablar respecto de Well, compartir nuestra experiencia. Hubo un aprendizaje muy grande acá en Chile y queremos de una vez ya poder compartirlo con colegas, compartirlo con nuevas experiencias, especialmente en Perú o en otro país. Y nada, dejarlos invitados si alguien tiene algunas otras preguntas que se le ocurran después, que me escriban directamente o me contacten a través de Lucas, él tiene mi contacto. Y, y nada, nos estamos viendo, si Dios quiere, a final de año que ya vamos a estar por Perú nuevamente. De todas maneras, recuerda, 4 de diciembre te vemos sí o sí por acá. Eh, Sí, y nuevamente, gracias Ernestina. Para todos los participantes que que residan en Perú, nos interesa sobremanera conocer el interés de tener capacitaciones en web. Y en ese sentido tenemos el info@gbcp.org para recibir sus necesidades. Queremos saber qué tan interesados están en tener formación en web. Ah, en el 17 de noviembre vamos a comenzar capacitaciones LEAD BD+C con apoyo de profesionales del GBC chileno y también en Edge con un profesional peruano y queremos ampliar el portafolio educativo del GBC peruano. Entonces, tienen el acceso del info del GBC Perú para cualquier consulta de formación que requiera. Y nuevamente, gracias Ernestina, gracias a todos y nos vemos en un siguiente webinar de jueves. Muchas gracias. gracias a todos. Chao, chao.